como han podido ver, tenía esta reunión en este pequeño meeting que hicieron los del colegio médico. Y efectivamente empecé tarde, casi 7:40, porque el anterior doctor que estaba antes de mí se atrasó. Pero ya, bueno, ya ni modo. Entonces esa clase queda pendiente, tenemos que ponernos de acuerdo para reunirnos otro día. Terminen sus exámenes, sé que algunos están en exámenes y los reponemos. Ya, yo voy a dar aviso a la doctora Guerra para que podamos ya ver y fijar la fecha de esta reunión. Por otro lado, estamos a tiempo reponiendo esa clase, vamos a igualarnos también con el temario. Y pues, ¿qué más? Nada más. Yo creo que con eso ya. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? No sé si ya les han publicado las notas. No, doctor, todavía no sabemos. ¿No les han dado todavía? Bueno, pero eso no. Bueno, yo ya mandé. Creo que faltaban muchos docentes todavía a mandar. Me imagino que están esperando. No, doctor, es el único. Faltaban varios. De todos modos, vamos a ir esperando. Bien, yo creo que se van a ir uniendo algunos mientras sigamos con la clase. Voy a compartir pantalla. Me van a avisar si se ve. ¿Se ve la pantalla? Doctores. Michelle. Sí se ve, pero no sus diapositivas no se ven. Ya vamos a empezar. Muy bien. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, la anterior clase vimos todo lo que es la pared abdominal, en realidad, todo lo que es el abdomen, cómo está formado, cómo está conformado. Y los compartimientos que tiene y principalmente lo que guarda, ¿verdad? Que ustedes ya conocen, recuerdan que son los órganos abdominales. Hemos visto una pequeña partecita de lo que es algunos síndromes o patologías como son del peritoneo o del mesenterio, como los quistes, etcétera, etcétera. Y que son muy raros, pero pueden ser causa de algunos síndromes abdominales. Vamos a empezar con esto de abdomen agudo, que en realidad se ha denominado así a un conjunto de síntomas y signos que aparecen en un paciente y están caracterizados por un dolor abdominal intenso o por lo menos de intensidad variable, pero siempre con un compromiso del estado general del paciente.
puede ser leve o puede ser realmente severo, que pueda comprometer la vida del mismo. Y si tomamos en cuenta a un abdomen agudo como un síndrome, entonces hay que darle siempre la importancia fisiopatológica de lo que está aconteciendo. En este caso sería el compromiso que tiene o la repercusión que va a sentir o dar al paciente. Es por eso que generalmente decimos abdomen agudo cuando hablamos de un síndrome doloroso abdominal. Pero debe quedársenos guardado que ese dolor en el abdomen, si entra a este conjunto de signos y síntomas, puede esconder algo grave, ¿ya? Y es por eso que inmediatamente debemos ver si realmente amerita toda la atención que podamos darle. Tenemos que ver o valorar si amerita hospitalizarse. Tenemos que ver o valorar si requiere la intervención de otro tipo de nivel de atención. Estos cuadritos que están en sus textos o en diferentes textos muestran más o menos lo que es más frecuente y que es atendido en realidad en las salas de emergencia, porque el abdomen agudo es más frecuente en las salas de emergencia. Y más que en salas de emergencia, diríamos en la emergencia, porque también puede darse en un piso, ¿verdad? Entonces, el paciente ingresa por otra cosa y de repente, durante esa internación, desarrolla un abdomen agudo, entonces es motivo de emergencia, ¿no? De su interconsulta. En esta tabla, la mayoría de estos se dice que es de causa desconocida porque es inespecífico. Es inespecífico. Y en este momento es lo que aparece muchas veces en otros textos, el dolor abdominal no especificado, o DANE que le dicen, ¿no? Desde ya, abdomen agudo es inespecífico. Cuando decimos es un abdomen agudo, solamente estamos diciendo que es un síndrome doloroso. Entonces, el decir DANE y todo ya no es noticia, no requiere para nosotros justificación, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir y buscar. Con esto quiero yo indicar que no es correcto denominar algo que ya está denominado. Entonces, es nuestra obligación poner el apellido en este síndrome doloroso abdominal. Si me dicen un síndrome abdominal o un abdomen agudo por gastroenteritis, ahí sí ya tiene el apellido. Las gastroenteritis, como en el caso de su cuadro, puede ser de muy diversas causas, ¿no? Desde las inflamatorias hasta las infecciosas e incluso pasando por enfermedades crónicas y también malignas. Pero ya tiene el apellido, entonces ya no se enfoca a algo, ya vamos a dirigir a algo nuestro diagnóstico. Lo mismo que sea el apellido que le pongan, esto es lo más importante al determinar el abdomen agudo. Ahí tenemos otra causa frecuente, la enfermedad pélvica inflamatoria, obviamente es más en mujeres. La infección del tracto urinario, también mayor y más frecuente en mujeres. El cálculo ureteral, más frecuente también en mujeres, con poca diferencia con los varones. La apendicitis, que en un principio eran mujeres, ahora se han igualado y es más, quizás un poco más frecuente en varones. La colecistitis aguda, que también en un principio era más frecuente en mujeres y ahora se va igualando la estadística. La obstrucción intestinal, más frecuente en varones y en adultos mayores, principalmente de estos varones.
la constipación por igual, etcétera, etcétera. Y ahí podemos ir desmarcando todos estos síndromes para encontrar nosotros la principal causa o molestia que tiene el paciente. Entonces, cuando decimos abdomen agudo, para nosotros, los interconsultantes, queremos atribuir a que ya han estudiado al paciente y con estudiar queremos darles lo básico, ¿no? Como en nuestra escuela, que sería la propedéutica, o sea, la semiología, la clínica. Y esto nos va a llevar a todo lo que es el tratar de ayudar a este paciente. ¿Cómo nos puede llegar el paciente? Entonces, obviamente, el dolor abdominal ya nos manda a un cuadro agudo, pero el dolor abdominal, vemos, ¿no? Miramos cómo está el paciente. El paciente con dolor abdominal y shock realmente está comprometido. Si decimos shock, estamos hablando de hipoperfusión. Entonces el paciente va a estar con un compromiso, ¿no? Serio, tiene que ser notorio para nosotros. Y ese es un signo de alarma. ¿Cómo se manifiesta un shock? Si ustedes recuerdan, entonces hay palidez, frialdad distal, malestar general, alteraciones probables de la ventilación, hipotensión, etcétera, etcétera. Entonces, ese paciente requiere atención urgente. El otro tipo de dolor abdominal es la peritonitis generalizada. Este paciente, como ustedes van a ver, más bien tiende a quedarse quietecito, ¿no? Trata de no moverse y puede estar o no choqueado, pero eso va a caracterizar la gravedad del cuadro, ¿no? Y puede presentarse de esa forma y es nuestra obligación ir a descubrir o ver si realmente está con una peritonitis. La peritonitis localizada da un poquito de más movilidad, pero ya el paciente avisa, ¿no? Entonces generalmente viene agarrándose del lado de que le está doliendo. Para nosotros, mientras no se demuestre lo contrario, esa es una peritonitis localizada. La obstrucción intestinal, que es otro grupo frecuente en nuestro medio principalmente, es todo lo contrario. El paciente está inquieto, no puede estar recostado, ¿no? El dolor lo obliga a levantarse, a sentarse, a nuevamente recostarse, otra vez separarse, reclama que lo tiene porque es un dolor espasmódico, entonces que cede y vuelve, cede y vuelve, cede y vuelve. Y se diferencia de la peritonitis generalizada de esta. El trauma es toda una entidad que ya la hemos estudiado y que no hay que subestimar al trauma. Y el reto más grande tal vez es la patología ginecológica. Puede ser algo tan evidente de dolor, de compromiso, náuseas, vómitos, incluso cefaleas, etcétera, etcétera, pero puede representar un episodio de dismenorrea, ¿no? en la mujer. O lo contrario, a veces la paciente está tranquila, un poco ajustada, colabora con el examen, pero puede estar ocultando allí un embarazo ectópico, es decir, y sangrando, ¿no? Entonces, la ginecológica es la que es realmente un reto para todos los pacientes, todos los médicos que vamos a atender estas patologías. Entonces, de entrada me gustaría que ustedes siempre se graben eso, ¿no? Hay escuelas, la escuela francesa dicen sus mnemotécnicos, por ejemplo, el ocluido, el obstruido, trepa paredes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sí está totalmente inquieto, etcétera, etcétera. En cambio, el que tiene compromiso con peritonitis generalizada se duerme, entonces está bien quieto, bien comprometido, etcétera, etcétera. Entonces, es tal vez lo más importante, ¿verdad? Y no olvidar que hoy en día sí hay
causas clínicas que pueden hacernos cambiar, que pueden hacernos equivocar, ¿no? El abuso de sustancias, tanto de estupefacientes como sustancias antidepresivas, sustancias, qué sé yo, como los analgésicos opioides, etcétera, etcétera, pueden modificar los cuadros. O también las edades, ¿no? En niños y ancianos no es lo mismo, ellos tienen diferente fisiopatología. Entonces, la causa clínica escondida también es importante. Para nosotros, el abdomen agudo puede ser clínico o puede ser quirúrgico, ¿ya? Felizmente, un pequeño porcentaje de los síndromes dolorosos abdominales es quirúrgico, está entre el 15 o menos del 15%. Eso quiere decir de 100 pacientes van a entrar a la causa quirúrgica como unos 15 de ellos y otros 75 no. Y de esos 15 van a llegar a operarse aproximadamente entre el 3 a 5%. Entonces, felizmente la causa quirúrgica es así de esa magnitud. Pero peligroso a la vez, ¿no? Desde el punto de vista quirúrgico, lo que se puede resolver manualmente se puede resolver. Pero hay cosas que pueden salir de nuestra viveza, diríamos, o de nuestra propedéutica clínica, o incluso de lo que nosotros sospechamos. Entonces no hay que descuidar y no hay que confiarse nunca de un dolor clínico. Por ejemplo, el infarto del miocardio, cuando está el infarto es de cara inferior principalmente, el dolor puede ser abdominal, puede ser epigástrico, puede ser irradiado hacia la espalda, puede ser irradiado hacia los dos lados en el cinturón, o es un dolor constante pero epigástrico. Y obviamente pasa por, algunos hasta se operan, ¿no? Se les saca la vesícula y todo eso, pero lo que sí en verdad estaba escondiendo es un infarto de cara inferior. Entonces, siempre estar atento a estas cosas. Lo mismo las pericarditis, dan a veces dolor precordial, dolor epigástrico o simplemente respiraciones agitadas, que y el paciente se agarra el epigástrico, ¿no? Entonces, y puede estar causando con una pericarditis. Lo mismo va a ser las neumonías, pueden simular un dolor abdomen quirúrgico. El infarto pulmonar puede simular un abdomen quirúrgico. La pancreatitis aguda, que cada vez se aleja del manejo quirúrgico, ya prácticamente a un tratamiento conservador. Y obviamente las gastroenteritis, hepatitis, que no son quirúrgicas, pero dan todo un síndrome doloroso abdominal agudo quirúrgico, ¿ya? Pero no necesitan ir a cirugía. Más raras las cetoacidosis, insuficiencia, y podemos ir hablando de más patologías, mucho más raras como están en el cuadro. Pero ¿qué es lo más importante? Que deben estar presentes, ¿no? No solamente los órganos abdominales pueden ser causa de abdomen agudo quirúrgico, sino también los otros dos. Entonces, esto siempre debe estar presente para nosotros. Bien. Con la respuesta local, principalmente a cualquier síndrome doloroso abdominal. Lo más importante de todo esto es la localización, ¿no? ¿Dónde inicia el cuadro? ¿Dónde inicia la patología? Por eso les decía, es importante en esta parte todo lo que es fisiopatología. Entonces, ahí es donde va a iniciar, pero puede no repercutir inmediatamente como una respuesta peritoneal, ¿no? Entonces,
es nuestra obligación descubrir la fisiopatología de estas enfermedades, bueno, para tener nosotros en cuenta lo que vamos a encontrar. Este es un ejemplo de una respuesta peritoneal típica. Por ejemplo, ¿qué sucede en la perforación intestinal? O algo que llegue a irritar rápidamente las células que antes estaban sanas. Por la cascada de inflamación, entonces vamos a tener todo lo que se llama el sistema del complemento, inflamatorios, macrófagos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, toda la respuesta inflamatoria que va a ir directamente a atacar el órgano principal, el órgano blanco. Por el otro lado, esta misma respuesta inflamatoria de esta enfermedad va a ir y a través de los mismos mediadores inflamatorios va a tratar de generalizarse, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nuevamente otro tipo de factores inflamatorios, aquellos que vienen de los mastocitos, de las células cebadas que van a ir a liberar histaminas, etcétera, etcétera. Todo esto que va a desencadenar respuesta sistémica también repercute en el paciente, ¿ya? ¿Qué es peor? ¿La local? Sistémica, por supuesto que la sistémica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quien reacciona de entrada a esta respuesta es el corazón. Entonces empieza la taquicardia. Primero es leve, después moderada, y mientras más grave sea el cuadro, se vuelve una taquicardia sostenida. Tal vez no severa, pero constante en 110, 120, y esto es lo primero que nos va a llamar la atención. Dependiendo de la patología, ¿vale? Podemos tener un paciente caliente, con rubor, o cuando ya llega al shock, o sea, cuando ya ha pasado toda esta fase, puede estar pálido, diaforético, con frialdad distal, ¿no? Entonces, esta respuesta sistémica se va a hacer notar, y esto es lo que nosotros tenemos que ver. La exudación masiva de líquido, proteínas y fibrinogenas es una repercusión que va a llegar al último y nos va a dar alteraciones metabólicas que nos van a comprometer al paciente. E imagínense si hay tiempo para desarrollar toda esta cadena de factores inflamatorios en el abdomen agudo, y es quirúrgico, y nosotros ponemos aquí una cirugía, entonces la misma cirugía per se, desencadena esta respuesta también, la misma, igualito, local y sistémica. Entonces, doble respuesta inflamatoria. Y si encima tenemos, qué sé yo, enfermedades predisponentes, enfermedades determinantes, o encima se vienen otros factores, por ejemplo, anestesia, intubación dificultosa, qué sé yo, todo puede pasar. Entonces, cada vez hay mayor morbilidad y mortalidad en este paciente. ¿Qué es lo ideal? Encontrarles en fases tempranas. Entonces, esto creo que es lo más importante, y aquí solamente estamos poniendo introducción a nuestro tema de abdominal. Otro punto importante para nosotros y que ya hemos visto también es la distribución nerviosa. Generalmente una víscera tiene dos tipos de inervación, ¿verdad? La inervación que viene desde el sistema nervioso central y la inervación que viene desde el sistema nervioso periférico. Y algunas partes de las cavidades, tanto tórax como abdomen, además tienen su propio sistema
nervioso regional, ¿verdad? Entonces, y esto nos va, cuando ya lo conozcamos, nos va a ayudar más bien a discriminar. Y en algunas es muy evidente, como la apendicitis aguda, que tenemos que discriminar cómo va a ir manifestándose este tipo de irritaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, se llama dolor visceral, ¿no? Dolor visceral, al que tiene compromiso de las vísceras peritoneales o las retroperitoneales, dependiendo de qué parte periférica venga. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio es un dolor poco definido, mal localizado. ¿Por qué? Porque la inervación viene de la periferia, ¿ya? Entonces, y es lo que dice el paciente, ¿no? Cuando ustedes le dicen, muéstreme dónde le duele, y pasa toda la mano por el abdomen, ¿verdad? Y si ustedes le insisten con un dedito dónde le duele, lo mismo, ¿ya? Con su dedito empieza a dibujar todo lo que le duele. Entonces, ese es un dolor visceral. Diferente de un dolor somático, donde ya hay una inervación específica, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos la irritación peritoneal propiamente dicha, y ahí sí se puede localizar el dolor. Entonces, si ha transcurrido ya el tiempo y ya ha habido tiempo para que el compromiso regional periférico a la víscera comprometida se añada a los síntomas, entonces sí puede localizar ahora sí el paciente. Si ustedes le dicen dónde le duele con un dedito, les va a mostrar la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Entonces, allá. Entonces ya sabemos qué órganos hay ahí. O a veces se agarra la parrilla costal, ¿no? Derecha, entonces ya sabemos qué órganos hay. Entonces, ese ya es un dolor somático y ahí sí ya tenemos que encontrar. Y como en medicina y en nuestra cavidad abdominal, nuestros tipos, nuestros fenotipos, etcétera, etcétera, como todo paciente, entonces tenemos también otras cosas que añadirle, y en este caso está el dolor referido. El dolor referido es principalmente las ramas nerviosas descendentes que vienen todas desde el sistema nervioso central y por otro lado su unión con el sistema nervioso periférico. Entonces, esto va a hacer, ¿no?, que se acoplen todo este síndrome que estamos viendo. Por ejemplo, la pancreatitis aguda, ustedes saben que tiene la cabeza, el cuerpo y la cola. Si empieza en la cabeza, el dolor será al principio en específico mesogástrico. Después se va a quedar mesogástrico, ¿ya? Pero a medida que vaya comprometiéndose todos los órganos periféricos, y el páncreas es un dolor, es un órgano retroperitoneal, entonces se va a irradiar y vamos a tener un dolor referido. ¿Hacia dónde? Puede ser la zona lumbar. Si la cabeza es grande y ocupa gran espacio en el lado derecho, además, el dolor va a ser en cinturón, en hemicinturón derecho. Si es la cola y la cola se va a comprometer, ya será en hemicinturón izquierdo. Si ha habido corrección y hay compromiso de todo el páncreas, entonces sí, a lo mejor sea todo lo que es el cinturón completo, ¿verdad? Perdón un ratito, me están llamando del hospital. Hola, hola. Hola. Con el baile. ¿Qué tal? Mañana, como a las 3. A las 3. ¿Ya? Sí. Ya un ratito. Después de eso. Ya. Sí, vale. Ya, ya. Perdón.
Bien, doctor. Entonces, les decía que ese es el dolor referido, ¿no? En el caso de la pancreatitis. Puede haber dolor referido, lo mismo en otras que tengan gran inervación, el sistema urinario, el sistema ginecológico, etcétera, etcétera. Entonces, están descritos estos tres tipos de dolor. Y nosotros no anotamos esto, ¿no? Nosotros no anotamos, es un dolor visceral en tal paciente, ¿no? Más bien, esto nos ayuda con la fisiopatología del dolor. Entonces, nos ayuda a determinar nuestro diagnóstico. Entonces, yo tengo que reconocer si ese paciente en ese momento me está contando lo que viene a ser un dolor visceral o un dolor somático o un dolor referido. Y de acuerdo a lo que él me cuente y yo encuentre, entonces voy a tener más o menos una impresión diagnóstica. Entonces, ese es lo importante de esta materia. ¿Qué puede representarnos a nosotros un abdomen agudo? ¿Qué órganos? Hablando del abdomen, prácticamente todos los órganos, ¿ya? ¿Cuáles son los de interés quirúrgico? El cólico biliar, la úlcera péptica o gástrica perforada, la úlcera duodenal perforada, la pancreatitis aguda, principalmente la necrótica hemorrágica. Como les decía antes había más para operar en el páncreas, pero hoy en día solo la hemorrágica es la que entramos rápido y operamos, pero las otras no. Un divertículo de Meckel perforado, una obstrucción intestinal con compromiso del intestino, ¿ya? Quiere decir isquemia o necrosis, una diverticulitis aguda perforada, y aún así hay que valorar si lo metemos o no, una apendicitis aguda perforada también, el quiste de ovario roto, dependiendo la intensidad de sangrado. Hemos encontrado sangrado considerable, aunque el ginecólogo diga muy rara vez sangra eso. O problemas dentro de estos, el embarazo ectópico roto, ¿no? Tal vez el potencialmente peligroso. Pero también hay otros órganos, también están los urológicos, ¿no? Los urológicos, los cálculos que están enclavados y no ceden, entonces también son causas de dolor abdominal quirúrgico. Y fíjense, entonces, todas estas patologías representan apenas un 15%. En algunos hospitales hasta el 20%, dependiendo de la cantidad de pacientes que maneja el hospital. Obviamente, menos cantidad, menos probabilidad también que vengan estas patologías. Esto se ha reducido a la mitad desde que hay el manejo no invasivo, el manejo conservador, el manejo que es no agresivo para el paciente. Entonces, los procedimientos endoscópicos, la cirugía percutánea, todo esto hace que no agredamos ya tanto al paciente como era anteriormente. Estas patologías para nosotros representan lo que les había indicado en la anterior diapositiva, ¿no? Entonces, el dolor somático, el dolor visceral. El dolor visceral inespecífico, que poco a poco va a ir haciéndose somático, entonces nos ayuda a la comprensión de más o menos qué territorio está siendo el agredido. No se olviden que al principio hay una respuesta inflamatoria local y después una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces puede variar en algún momento en este cambio. Entonces, si al principio el intestino delgado ocluido, por ejemplo, se distiende, náuseas, vómitos, el dolor es difuso, poco a poco se está siendo localizado, pero finalmente se perfora, ¿no? Se necrosa, entonces cambia y el dolor se hace bien generalizado, entonces obviamente con gran compromiso del estado general del paciente. Entonces esto va a ir
cambiando, y ese es el objetivo ya de ustedes. Por eso han llevado las materias pasito a pasito, ¿verdad? Primero la anatomía, después la fisiología, ya después la fisiopatología. Con esto han llevado la farmacología, la semiología o propedéutica. Y hoy ya con todo ese conocimiento es aplicar si es quirúrgico o no es quirúrgico. ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer quirúrgico es grave para el paciente. Con esto que les digo, que ustedes tienen un objetivo, dar con el diagnóstico, por lo menos con una impresión diagnóstica. ¿Qué necesitan para eso? La historia clínica completa. ¿Saben hacer una historia clínica completa? Yo creo que sí, por supuesto que sí, ¿verdad? Lo han llevado y tienen que ir repasando, y ese es toda su vida, el resto de su vida van a ser las historias clínicas. Este interrogatorio debe ser minucioso. En esta parte nuestra, en la parte quirúrgica, para nosotros ya es dirigido, ¿verdad? Y apenas voy una pasadita por lo que es tórax, por lo que es peor, extremidades no me interesan nada, ¿verdad? Entonces, pero si no los descuido. Pero donde me detengo es en el campo, en el campo que es el quirúrgico, ¿no? Y dentro del quirúrgico el abdominal, el digestivo. Pero ustedes tienen la obligación de ser minuciosos en todo, en todo. Y si eso representa el lugar de procedencia, el modo de vida, los hábitos y costumbres, sí, ya con la especialidad van a empezar a localizar su campo. Pero de momento, todo es importante para ustedes. No solamente es interrogar al paciente, también la exploración, ¿no? La exploración debe ser sistemática. Al decir sistemática, me refiero principalmente que acostúmbrense, hagan, no soy su docente de prácticas, pero hagan siempre las mismas maniobras, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando yo voy a buscar un apéndice ya de memoria, siempre les hago el McBurney, el Morris, el Lance, el Von Blumberg, el Robson, y ya. Y si necesito otros recién les voy a decir. Pero esos 5 de entradita y siempre en ese orden. ¿Ya? Entonces, lo mismo con las otras patologías y todo lo demás. Entonces, acostúmbrense a hacerse un hábito. ¿Por qué? Porque así no se les va a ir muchas cosas dentro de todo el campo que tenemos. Los exámenes complementarios que vamos a ver, los de rutina y los más importantes. Para recordarles de lo de la historia clínica, nosotros tenemos una parte muy importante que es la anamnesis, que significa el preguntar al paciente. En otros países empiezan después con la enfermedad actual, ¿no? Primero empiezan los antecedentes y todo eso, y de ahí recién meten la enfermedad actual. Para nosotros primero es el motivo de consulta y la enfermedad actual, ¿no? Si recuerdan lo que han llevado en semiología. Entonces el motivo de consulta es importante. Yo siempre les recomiendo, anótense los 3 síntomas más importantes que les diga el paciente. Y si no les dice 3, sáquenle 3. Ya, sáquenles 3 síntomas y signos. En este caso, por ejemplo, entonces, que sea por decirles, ¿no? Dolor, náuseas, vómitos, fiebre, qué sé yo, escalofríos, artralgias, mialgias. ¿Qué es lo más importante? El dolor. Ahora, ¿será importante las náuseas, los vómitos? Sí, pueden ser náuseas, los vómitos. Y de los otros, el más importante es la fiebre. Entonces tengo 3. Dolor, vómitos y fiebre. Entonces, y mediante eso hago mi consulta, ¿verdad? Entonces, hagamos siempre eso. Después los síntomas vamos a desarrollar en cuanto a lo que es, lo que diga el paciente. Estábamos ahorita en abdomen agudo y para
para nosotros lo más importante es el abdomen. Perdón, doctor, con una emergencia. Discúlpame, doctor. ¿Qué novedades? Dime. Hola, hola. Sí, se me entiende. Ya, también mejor de una vez. Hazme un favor, avísamelo a la doctora. Mira, me he olvidado llamarle. Sí, a las 10 en punto. Ya, por favor. Sí, que se quede nomás ya. De todos modos, yo más rato lo voy a avisar a él. Ya, pero adelantámoslo, por favor. Ya, gracias. Ya. En punto empezamos. Perdón, doctor. Es que tengo una emergencia aquí. Ver eso. Bueno, les decía que la semiología del dolor es lo más importante en cirugía. ¿Ya? Con semiología del dolor es investigar todo lo que podamos de ese dolor. ¿A qué hora ha aparecido? ¿A qué hora se ha intensificado? ¿Calmó o no calmó? ¿Le sigue doliendo ahorita? ¿Del 1 al 10 cuánto? ¿Con cuánto empezó? Etcétera, etcétera. La forma de aparición. ¿Ya? ¿Fue de repente, de golpe, de a poquito? ¿O es que ya tenía antes, pero recién ahora le prestó importancia? Todo lo que ustedes puedan averiguar. El tipo de dolor, ¿no? Si es espasmódico, fungitivo, urente, entonces que el paciente les cuente. La intensidad del dolor, ¿no? Algunos se van solamente a leve, moderado y severo, otros en la escala del dolor, del 1 al 10, del 1 al 5, lo que ustedes hayan aprendido, pero identifiquen esa intensidad. El ritmo, ¿ya? ¿Cómo ha venido ese dolor? Principalmente si es un dolor de por lo menos más de 24 horas. Entonces se ha ido de menos a más, o viene, se calma, reaparece, etcétera, etcétera. La localización, entonces, dónde estaba, o dónde está, y dónde está ahora, o dónde empezó y si sigue ahí, etcétera, etcétera. La irradiación, para encontrar el dolor referido, la duración y la evolución, principalmente si está en relación a lo que hizo el paciente para calmar el dolor, y la actitud del paciente. Con actitud me refiero a lo que les comentaba, ¿no? Si está inquieto, si está muy quietecito, si está poco colaborador o somnoliente, etc. Entonces, ¿qué tiene? Tenemos que ver bien al paciente. Y lo que les decía, y desarrollamos después del dolor lo que les acompaña, ¿verdad? Entonces, el objetivo es encontrar rápidamente qué tan importante es este dolor y cómo va a repercutir en el paciente. Los signos vitales. No se olviden que el abdomen agudo quirúrgico siempre viene con respuesta inflamatoria. Siempre. Entonces, para nosotros el primer signo de alarma es la frecuencia cardíaca, la taquicardia. Si hay taquipnea, si hay oliguria, peor, ¿verdad? Pero hay más compromiso. Obviamente, entonces, todo eso tenemos que ir bien. La inspección, lo que les decía, ver la actitud del paciente, ver cómo está respondiendo, cómo viene el paciente, si está viniendo caminando, lo han traído en camilla, se puede mover en la camilla, no quiere moverse, no quiere recostarse, etcétera, etcétera. La palpación, eso tiene que ir con la semiología, ya con la propedéutica que ustedes han aprendido. Siempre las maniobras deben ser suaves, pero tienen que ser tendientes a despertar el dolor, ¿ya? No con miedo. ¿Por qué? A veces el paciente
quiere que se les toque, ¿no? Entonces, como que te da la mano o lo pone duro o mete la pancita, ¿no? Entonces, siempre deben ir a reaccionar, que ese dolor reaccione ante su mano, ¿ya? Obviamente de manera gentil. La percusión es de poco uso para nosotros, salvo que quieran discriminar si hay aire o líquido lo que están palpando, ¿ya? Se ha hablado mucho de los ruidos hidroaéreos. Los ruidos hidroaéreos son más importantes en el postoperado que en el paciente que va a ser diagnosticado, ¿ya? Esto más que todo por la misma fisiopatología. Y debe siempre en relación a la patología. Entonces, como les decía, si viene un dolor, un abdomen distendido, y yo dudo con los hallazgos, la anamnesis y todo, y yo dudo de que sea eso una oclusión o aire, más bien me parezca líquido, entonces tengo que recurrir a la percusión, ¿no? Y buscar esa onda ascítica o esa línea típica, convexa o convergente, como digan ustedes, del líquido, etcétera, etcétera. Entonces, siempre en relación a lo que ustedes consideren encontrar. Y la auscultación va a ir siempre relacionado a lo que quieran encontrar en el paciente. Si yo considero que es un abdomen agudo o oclusión intestinal, tendré que ir a buscar, pues, si hay godez, si hay pinoquietos, si hay ruidos hidroaéreos de lucha, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo vaya a buscar. Entonces, con esto, ¿qué vamos a lograr? Un diagnóstico presuntivo. Presuntivo quiere decir que yo creo que es esto. Y si ustedes han logrado una buena anamnesis, una buena exploración y obviamente tienen un paciente muy colaborador y una patología típica, entonces hay 80% de certeza. Muchas veces con el 80% ya puedo encaminar a que este abdomen es quirúrgico, ¿no? Y es lo ideal a que ustedes lleguen a eso, ¿no? Entonces que realmente llamen y digan, doctor, tengo un paciente que me parece que tiene un ectópico roto. No importa que te equivoques, la cosa es que no se te vaya, ¿ya? Y obviamente tu justificación, ¿no? Por esto, por esto, por esto. Y ahí van a ver corriendo ya sea al ginecólogo o al cirujano. Esto quiere decir, esta es la base de nuestra escuela, doctores, ¿ya? Entonces, esta es la base del departamento, por lo menos, que nuestros diagnósticos los hacemos con anamnesis y exploración física. Esto para nosotros debe ser rutinario, debe ser de colaboración, de aclararnos las dudas. Imagínense si ya tengo el 80% de certeza, más esto, ya tengo que tener por lo menos un 90 y tantos por ciento, si no son los 90 y todos por ciento de certeza. Entonces, y hoy en día, sí yo sé que tratar de recabar por lo menos 2 más de estos por problemas legales, ¿no? Porque lastimosamente nadie va a creer en tu preparación, ¿no? Directamente va a haber duda y las pruebas, lo que te piden las pruebas. Los laboratorios tienen que ser los de rutina, más los que tú pienses que te ayuden a dar con el diagnóstico o descartar las otras patologías. El gabinete, tener en cuenta dónde estamos. Yo creo que muchos centros tienen rayos X. Tal vez menos, pero cada vez más frecuentes los centros están con una ecografía, ¿no? Con un ecógrafo.
Tomografía todavía en nuestro medio es muy raro, no pasan de los dedos de la mano los que tienen centros con tomógrafo al lado. Y peor para hacer estudios especiales. Ni hablar de un resonador magnético, de una tomografía por emisión de posición, ni hablar de esas otras cosas. Felizmente, en el abdomen, con las placas, podemos hacer mucho. La ecografía, que en un principio estaba reservado para solamente las salas de radiología o imagen, hoy en día eso se ha trasladado a la sala de emergencia. No hay nada escrito, eso preguntaba en el curso anterior una alumna, que si no es ir contra las leyes el hacer ecografía en emergencia. No hay nada escrito de eso. No hay nada que prohíba y tampoco hay nada que corrobore. Entonces, lo que sí hay es que en la tendencia en el mundo, no solamente en el norte o en Europa, en el mundo entero, es que la ecografía sea un arma más, así como es el tensiómetro, así como es el monitor cardíaco, el pulsoxímetro, la ecografía sea un arma más para estas patologías, principalmente de reanimación y de descarte, ¿no? En otros países han ido más lejos, ¿no? Entonces, hay cirujanos, hay intensivistas donde hacen procedimientos diarios con ecografía. Entonces, se convierte en otra arma más para apoyar nuestro diagnóstico. La tomografía y va a ser por mucho tiempo uno de los exámenes más completos. El problema de nosotros es su disponibilidad, su costo, ¿no? Que casi siempre amerita traslado y coordinación. Pero los otros exámenes especiales. No se olviden, doctores, no se olviden comprometer. Esto les va a ayudar, ¿ya? Comprometan a los colegas. Entonces, no es porque les paguen o les hagan así, sino es por el propio bien del paciente y por el propio bien de ustedes. Entonces, si ven que necesita el apoyo de un cardiólogo, llamen al cardiólogo, por lo menos comuníquense y comenten de lo que han encontrado, etc. Entonces, son las tres cosas para el abdomen agudo. La historia clínica con la semiología del dolor, lo más importante para el abdomen agudo quirúrgico. No se olviden, cuidado que el traumatólogo les dice, a mí no me importa el abdomen. Obvio, estamos llevando abdomen agudo quirúrgico, ¿ya? Laboratorios. ¿Cuáles son los de rutina? Estos son los de rutina. El hemograma, la glicemia, la urea, la creatinina, los tiempos de coagulación. Digo etcétera porque aquí puede ponerse examen general de orina, ¿no? Y coproparasitológico. Esos son los de rutina. ¿En qué nos ayuda el hemograma? Para la respuesta inflamatoria y para ver los elementos formas de la sangre, que es lo más importante. Y aquí debe incluir tipo sanguíneo, grupo YTH. ¿Para qué nos sirve la glicemia? Para muchas cosas. Uno, obviamente, para ver si estamos frente a un paciente diabético potente, inmunocomprometido y por tanto con mucho potencial de complicarse. Otro, porque gracias a esto, y si yo pido unos electrolitos y todo eso, puedo ver su estado hemodinámico, ¿no? O su respuesta inflamatoria. La urea y la creatinina, lo mismo, para ver si hay un secuestro o un compromiso de primera instancia, renal, etcétera, etcétera. La coagulación, estamos hablando del abdomen agudo quirúrgico, esto es importante. Y hoy por hoy, principalmente si el paciente es mayor, muchos están anticoagulados y esto es lo que nos va a definir una conducta importante como ser pedir plasma, interrumpir coagulación o entrar con seguridad. La orina y el copro siempre que quieren descartar otras cosas. A esto le pueden añadir
otros que ustedes consideren pertinentes. Si yo voy a entrar una vesícula o una colangitis, necesitaré pues bilirrubinas, pruebas de función hepática, etcétera, etcétera. Y el gabinete que ya hemos hablado. Hablamos de respuesta inflamatoria. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, doctores? Porque esto es solamente recordarles lo que ustedes han llevado y solo lo estamos adaptando a la parte quirúrgica. ¿Preguntas? ¿Se han dormido? No hay pregunta. No, doctor. Ya espero que esté todo comprendido. Hasta aquí es resumen de lo que ustedes han hecho en primero, segundo, tercero y cuarto año. Y quinto año más. ¿Qué me interesa en el hemograma? Los leucocitos. Hay muchas patologías que incluso pueden darme indicación quirúrgica, como en el caso de la colecistitis. Dentro de los leucocitos no solamente me interesa que estén elevados, ¿ya? Sino también qué tan elevados están. Ustedes recuerdan, los segmentados o las bandas son las formas jóvenes de los neutrófilos. Y si estos están elevados, a esto se llama desviación a la izquierda. Quiere decir que pues, la médula los ha soltado así jovencitos antes de que maduren. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la patología es muy aguda y realmente está iniciando una respuesta inflamatoria que puede ser severa. ¿Ya? En algún momento se va a comprometer el paciente. Entonces, la bandemia y los segmentados debe llamarme la atención. No basta solamente elevación de polimorfos nucleares. Y el diferencial, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay leucocitosis, pero hay poca bandemia, y más bien hay una eosinofilia, entonces ya me voy a otra patología, etcétera, etcétera. Entonces, en el hemograma, los leucocitos o la serie blanca, eso es lo que me interesa. Eso es lo que me interesa. La hemoglobina, ¿por qué es importante en los quirúrgicos? Primero, si la patología tiene relación con sangrado, por ejemplo, un dolor abdominal con sangrado o datos de que ustedes estén pensando en un embarazo ectópico roto y que sí la ecografía les dice que hay líquido libre en la cavidad y su hemoglobina está con 7, está sangrando, ¿verdad? Y antes de que yo le haga la fracción beta, ya debo suponer que es un abdomen agudo hemorrágico. Entonces, para esto es la hemoglobina. Segundo, si yo voy a operar a este paciente, no es patología hemorrágica, necesita pues transportadores de oxígeno, por más que el paciente reciba oxígeno por el anestesiólogo o el suplementario, si no tiene transportadores, no va a ayudar. Entonces, se dice que por lo menos 8 de hemoglobina para asegurar una buena oxigenación. Esto nos va a ayudar también en eso. Las plaquetas, sí, principalmente hay alteraciones de la coagulación. Muchas veces las plaquetas son signo de porque se consumen. Entonces, ojo también con estos parámetros. La glicemia ya les he indicado, y la ureacreatinina, y la orina, si es que nos va a ayudar a descartar otras patologías. La infección urinaria severa puede simular un abdomen quirúrgico, pero no es quirúrgico, ¿no? Les decía que pueden pedir otros laboratorios para apoyarse o tratar de encontrar la causa específica. Si están pensando en una pancreatitis, pedirán pues una amilasa o una lipasa u otros exámenes que ya vamos a llevar con el tema.
Si están pensando en problemas del árbol, de la vía biliar, o del hígado, o de la vesícula, etcétera, etcétera, pedirán pues bilirrubinas, transaminasas y fosfatasa alcalina, ¿no? Si están pensando en un paciente anticoagulado, o están pensando operarlo, o es una sepsis, entonces la TPIN también nos va a dar el pronóstico y nos va a ayudar a ver, a tomar decisiones como pedir sangre, plasma fresco, congelado, activadores de la coagulación, etcétera, etcétera, ¿no? Los electrolitos. Les decía, si yo pongo la glicemia y los electrolitos séricos, puedo tener un estado de su estado hemodinámico. Con eso puedo sacar la osmolaridad del paciente, ¿no? Con eso puedo ver si hay un tercer espacio, qué tipo de deshidratación. Y no se olviden, hoy en día esto, la fracción beta, ¿no? La gonadotrofinas coriónica, nos ayuda para ver si hay embarazo o no hay embarazo. Si hay embarazo y hay anemia, entonces es un ectópico roto, hasta demostrar lo contrario. VIH, aunque este tiene todo un capítulo en el abdomen agudo, ¿para qué nos sirve? Antes, por ejemplo, antes no se podía pedir estos laboratorios sin el consentimiento del paciente. Hoy estamos también protegidos por las leyes para pedirle si yo le voy a hacer algún procedimiento quirúrgico. Esto es para protegerme a mí, para proteger a los demás y también al mismo paciente. Pero ojo, también hay leyes que lo protegen, ¿no? Entonces, si ustedes ven que es positivo, solo puede enterarse el paciente. Ni su esposa, ni su papá, ni su mamá, ni quien tenga de cercano. Si el paciente no quiere que se le avise, no se le avise. Peor si ustedes quieren avisar a la enfermera, a los otros, ¿no? La ley protege a este enfermo para que depende de él si quieren enterarse o no. Entonces, ojo con esto. Y los toxicológicos, ¿no? Si está bajo las influencias de alcohol, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Gabinete. Si ustedes recuerdan, entonces, esta es una placa de tórax, ¿no? De un paciente masculino. Lo que ustedes les han enseñado, ¿verdad? Ver la identificación, a quién pertenece, la edad, si pueden darla, etcétera, etcétera. No importa. Tienen que valorar siempre sistemáticamente. Por ejemplo, yo siempre empiezo por el mediastino, después paso a los pulmones y recién las partes óseas, ¿ya? Pasando por las partes grandes, siempre. Pero ustedes pueden hacerlo como les hayan enseñado, pero háganlo siempre. Entonces, si yo empiezo por el mediastino, siempre me fijo que esté bien centrado, que no esté ensanchado. Veo siempre el bordecito izquierdo, siempre el bordecito derecho. Veo los ángulos que estén libres y veo con detenimiento los campos pulmonares, ¿no? Entonces, los cilios, que la pleura esté pegada aquí y que haya trama vascular. Esta es una foto, entonces es diferente en la tomografía, ¿verdad? Bueno, con la placa. De ahí recién paso, si la anamnesis me lo permite, si hay contusiones o algo, entonces iré arco por arco para ver si no hay fracturas u otras cosas. Las escápulas, las clavículas y estas partes, ¿ya? Para ver que no haya enfisema subcutáneo o alteraciones en las partes blancas. Y punto. Esto me ayuda para ver si me ayuda o no en el abdomen agudo. No estoy valorando los pulmones. Estoy descartando otras cosas y estoy viendo que una neumonía, o si aquí tiene derrame, a lo mejor es una pancreatitis, a lo mejor es una neumonía complicada que es la causa de su dolor abdominal, pero si es en el lado derecho, ¿no? Y no es la vesícula. Entonces, para eso es la placa de tórax. La placa de abdomen.
esta es una placa normal. ¿Qué tengo que ver? Entonces, traten de pedir siempre dos, ¿no? El paciente en decúbito dorsal, y el paciente en bipedestación, parado o de pie, como dice, ¿no? Entonces, las dos proyecciones. ¿Cómo sé que este es decúbito? Porque el hígado está hasta aquí arriba. Cuando se para, baja, ¿no? Porque el último cartílago costal está por acá. Estos son los posteriores. ¿Qué veo o valoro en una placa de abdomen? No, lo mismo, siempre voy de adentro hacia afuera. La columna, primero que esté bien tomada, que no esté rotada y que no haya alteraciones aquí en la columna. Segundo, las líneas del psoas, este músculo poderoso que se va hasta aquí abajo. ¿Ya? El psoas izquierdo, el psoas derecho. Deben ver siempre estas líneas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ante procesos inflamatorios se borran. Sigo avanzando. Las siluetas renales. La renal izquierda, que en este caso siempre está más alta que la silueta derecha, que aquí se nota apenas. Ya debe verse en una buena placa bien tomada, debe verse las siluetas renales derecha e izquierda. Ojo, a veces el riñón está aquí, entonces no son datos que nos ayudan, ¿ya? Siempre valoren esas dos. Después, sigo avanzando. El intestino delgado no debe verse. ¿Ya? No tiene que haber intestino delgado en una placa de abdomen. No tiene que ver. ¿Cómo reconozco? Porque se ven las válvulas coniventes seguiditas. Entonces, no tiene que haber intestino delgado. Del intestino grueso debe haber buena distribución de aire. Puede ser como aquí, casi todo el colon está con aire, este es sigmoides. O como aquí, el ascendente tiene aire. Esta imagen en miga de pan que se dice es caca, ¿verdad? Se hace a caca. Entonces, debe verse aire. Si hay aquí por estos lados no, por lo menos tengo que ver en una ampolla recta. Entonces, esto se llama buena distribución de aire colónico. Debemos ver el colon. Y este no debe sobrepasar los 8 centímetros. En las partes grandes como el ciego o el sigmoides no debe pasar los 10 centímetros. Entonces, ese es el colon. Y finalmente termino con la silueta aquí arriba del hígado, ¿no? Las densidades, perdón, las imágenes opacas. El hígado, este es un hígado grande o está con un estómago ocupado, veremos. Este es el hígado arriba. Las cúpulas diafragmáticas. No tiene que haber aire, no tiene que haber esta imagen. En la izquierda, esta es la cámara gástrica. En la derecha no tiene que haber nada, tiene que estar solo el hígado. ¿Ya? Porque si no, se llama aire libre subdiafragmático. En cambio, esta es la cámara gástrica, no tiene que haber nada. Segundo, ¿no? Me voy hacia abajo y también muchas veces aquí se ve la vejiga, como en este caso. Se alcanzan a ver, esta es la vejiga. Aquí no se ve, el paciente está de pie y ha descendido aquí la vejiga. En cambio, aquí está recostado y aquí está la vejiga. Muchas veces, principalmente en los prostáticos, a veces la vejiga está como un globo y piensan que es... Se confunde, ¿no? Nos hacen interconsulta por oclusión, por tumor, por abdomen agudo en tabla, etcétera, etcétera. Y en la plaquita vemos, cuando tú vas a tocar, sí está hinchado, doloroso, el paciente no se deja tocar ni nada. Y le toman la plaquita y hay una bola aquí. Y es la vejiga. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Una sondita y va a vaciar y ganar cómo sale ese paciente. Y a los lados termino con las grasas peritoneales o preperitoneales. Estas deben ser simétricas.
¿Ya? Entonces, a veces aquí una está plana y aquí no, o a veces hay dos de estas imágenes gruesas y aquí no. Entonces, eso también son datos inflamatorios de la región. Entonces, el abdomen ayuda. En la de pie, voy a ver que el hígado desciende un poco más de los arcos costales. Lo mismo, tiene que haber la cámara gástrica en el lado izquierdo, no en la derecha. La distribución de aire del colon, de sigmoides, descendente, transverso, ascendente, ¿no? Ángulo hepatocolónico, ángulo espleniocolónico. Si hay harto aire, es probable que yo no vea las siluetas renales, pero tengo que verlas en decúbito. Y la columna. Fíjense, esta columna está desviada. ¿Será que si aquí está recta y aquí no? Entonces puede ser una posición antiálgica, ¿no? Entonces, esto es lo que más nos da. Y obviamente arriba y abajo. Y los costados, las grasas preperitoneales. Esto es lo que deben valorar en una placa de abdomen, en un abdomen agudo. Nos ayuda, por supuesto que nos ayuda para encontrar las patologías más frecuentes. La ecografía es operador dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que acostumbrarse a hacer la ecografía para ver estas características. ¿Qué es la ventaja de la ecografía? Su disponibilidad. Prácticamente no hace daño, es rápida, no molesta al paciente. De hecho, el paciente se siente feliz si le has hecho además una ecografía. No cuesta, ¿verdad? No necesitas desplazar al paciente. Como les dije, ahora la ecografía está en el área de emergencias, entonces solo llevar la ecografía ahí y hacerle, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos ayuda. Las desventajas es esto que les indicaba, operador dependiente. Mientras más hagan, más se van a acostumbrar a hacer. Si tienen un curso extra, pues háganlo y ya, y tienen, ¿no? Todo eso para ayudarse. ¿Cuál es el problema? No nos ayuda en ocluidos o cuando hay mucho gas. Y peor, no nos ayuda también en obesidad, ¿no? Grado 2, grado 3 principalmente. Pero es el auxiliar más importante. Entonces, es muy importante que principalmente esta valoración, ¿ya? Lo del abdomen. ¿Alguna pregunta en esta parte? No, doctor. Muy bien. Los síndromes abdominales. Entonces, esto lo vamos a pasar así de rita porque vamos a ver después en el SWAS cada una de estas patologías. ¿Cuáles son los síndromes más frecuentes, los infecciosos o inflamatorios? Puede estar presente o el inflamatorio o el infeccioso. Generalmente empieza con inflamatorio y se torna infeccioso, ¿ya? Y generalmente ustedes ya van a ver en el cuadro infeccioso. Entonces, esa es la cronología de estos síndromes. ¿Cuál es más peligroso? Obviamente el infeccioso. ¿Qué es más importante? Detectar que estemos ante un cuadro infeccioso. ¿Por qué? Porque de aquí viene la sepsis abdominal, que es una entidad muy importante, peligrosa y de alta morbimortalidad. Y además pocos pueden manejar una sepsis abdominal. Si lo encuentran en el inflamatorio, óptimo, porque si es quirúrgico se beneficia. La mortalidad es muy baja y la morbilidad casi no existe. Entonces, esto es lo ideal. Pero lo recomendable es descartar la infección. Por ejemplo, una de las patologías potencialmente peligrosas y frecuentes es la apendicitis aguda. Y la apendicitis aguda empieza con un proceso inflamatorio que después se hace infección. Lo mismo la colecistitis aguda, ¿verdad? La inflamación de la vesícula. Empieza con un proceso bioquímico inflamatorio y después infeccioso. La sepsis biliar es peor que la de la apendicitis aguda. Tiene mayor mortalidad
que la apendicitis aguda, ¿ya? La ventaja es que la inflamación de la apendicitis va entre 6 a 12 horas y su infecciosa entre las 12 a 24 horas. Y ya de ahí pasa una peritonitis generalizada, etc. En cambio, la colecistitis aguda, el periodo inflamatorio puede estar entre 12 horas hasta 72 horas. Y si entra en un síndrome infeccioso, este es silente, ¿ya? Cosa que cuando diagnostican la colecistitis y tiene una sepsis biliar, el paciente puede estar realmente comprometido. Y si es diabético, ojo, ya, ojo, o inmunodeprimido con el VIH tuberculosis. La colangitis es importante, es complicación, generalmente es complicación la colecistitis, puede venir por otras causas. La diverticulitis, vamos a ver que hay que clasificarla y ver todo, cómo empieza el proceso inflamatorio y cómo se hace infeccioso. Los abscesos son directamente infecciosos, son estos procesos que no cursan con el cuadro inflamatorio, pero por la infección, no al revés, no en cronología. Y el trauma abdominal, que ya hemos visto que es una noxa importante y diferente. ¿Cómo empieza el proceso inflamatorio? En el tubo digestivo, dolor, náuseas, vómitos y fiebre. Si es el aparato digestivo, como es causa de abdomen quirúrgico más o menos frecuente, entonces siempre el dolor, la propedéutica del dolor, ¿no? La anamnesis, la semiología, la exploración física, etcétera, etcétera. Náuseas y vómitos. ¿Qué dato nos da la fiebre? Normalmente no debe haber fiebre. Pero si hay un abdomen agudo y tiene fiebre, una de dos, ¿ya? O es un problema infeccioso no quirúrgico, ahora hay que incluir el dengue, el COVID, la tifoidea y todas esas cosas, ¿ya? O esto se ha complicado y ya es infeccioso, ya es séptico. Entonces, esa línea es muy delicadita y ese es el objetivo de ustedes de discriminar si es un abdomen quirúrgico o no quirúrgico. Si es no quirúrgico, no se opera, ¿verdad? No se opera. Pero si es quirúrgico y está con fiebre, tiene que operarse ya dentro de las 24 horas. No debe, dicen a la escuela francesa, si el dolor viene y tiene datos infecciosos o sepsis, no esperes a que amanezca si es que es de noche. Y si es de día, no esperes a que anochezca para operar a ese paciente. Entonces, ese es el síndrome infeccioso. En la leucocitosis con desviación a la izquierda, siempre va a estar en el proceso inflamatorio quirúrgico y agudo, ¿no? Entonces, ojo. Tanto que lo han asociado a esta desviación a la izquierda, o sea, la presencia de bandas y todo eso, a la típica de la apendicitis aguda, ¿verdad? No exclusiva, pero sí para descartar. Obviamente, si tienen esto y las pruebas de función hepática alteradas, ¿no? Problema infeccioso. La orina alterada, problema infeccioso. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este abdomen agudo en este síndrome inflamatorio infeccioso? Sí o sí ponerme alerta y rápidamente encontrar o es quirúrgico o no es quirúrgico. No hay vuelta que dar. ¿Ya? No hay vuelta que dar. Si la fiebre es primero y después viene el dolor, ¿será un síndrome infeccioso? Pregunta Alessandro. Alessandro. ¿Se ha dormido o sí? ¿No? ¿Quién responde? Si la fiebre es primero y después es el dolor, ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? No hay nadie, creo.
sí escucha, doctor. ¿Qué dicen? Gabriel Andrés Salgueiro. José María Luizaga. Sí, doc. La pregunta, ¿cuál es la respuesta? No la ¿Quién? escuché, doc. Nadie estaba atendiendo, ¿no? Es infeccioso, doctor. Anthony de Jesús. Disculpe, doctor. Sí le escuché la pregunta, pero no estoy seguro de la respuesta. Karen López. Sí, doctor. Yo considero que no sería, o sea, en el momento quizás no quirúrgico, porque si primero tuvo la fiebre, primero estaría pasando por un proceso infeccioso. Ahora, dependiendo de eso, ya se realizaría los exámenes correspondientes para definir si quizás se debe a un abdomen agudo quirúrgico o no. ¿Qué dices, Melanie? Bueno, creo que se han acostumbrado a que yo les hablo y todo, no hay otra forma más de darles el tema. Lo que ustedes ahora, por los que no han contestado nada más, van a desarrollar todos los signos y síntomas de la apendicitis. Háganse un grupo de 5. 5 de ustedes, apendicitis para la siguiente semana. 5 de ustedes, colecistitis. Rápido, no más de 10 minutos. Y eso mucho, no más de 5 minutos de exposición. Y otros 5 de un síndrome obstructivo o oclusión intestinal. Y otros 5 de hemorragias digestivas quirúrgicas. ¿Ya? Para la siguiente clase. Y esto lo vamos a terminar rápidamente. Nos falta harto todavía. ¿Sí han entendido? Bueno, Sí, creo que han entendido. Doctor, ¿Ya? Entonces, todos van para a la exponer- siguiente clase... ¿Perdón? ¿Todos vamos a exponer en la misma clase o va a ser una clase, otros otra clase? Ustedes me van a pasar ese rato los 5 grupos. Los 5 componentes de cada grupo y yo voy a decir quiénes exponen. Generalmente los 5 van a exponer, pero yo les digo, tú sigues, tú sigues, tú sigues y tú sigues. Creo que va a ser esa la forma de castigarles, pues, para que estudien por lo menos. Creo, porque si yo hablo y como están siendo las clases grabadas, entonces va a ser para ustedes es más fácil reciclar eso. ¿Verdad?
Mejor si ustedes hablan, así también estudian y comprenden mejor y ya no tienen tiempo de reciclar las clases. Doc, entonces solo serían Sí. 4 grupos. 4 grupos. Son generalmente los 20 o 30 que entran, ¿no? Pero de ahí 20 necesitamos. ¿Sí entendieron? Doctor, tengo una duda, o sea, una pregunta más que nada. ¿Todo lo que estamos presentes hoy día o cómo vamos a exponer? Los que están ¿O cómo presentes. Ah, perfecto. Que Gracias. son, sí, están, tengo aquí la lista, ¿no? Están Alba, tengo que reeditar todito, ¿no? Están Alba, Belén, están Cristian, en teoría, ¿no? Porque creo que no están, solo algunos nomás. Sí, Doc, aquí presente. Daniela, ¿ya? Ingrid, entonces aquí tengo la lista para que se hagan ustedes los grupos. Que serían 18 más o menos, ¿no? ¿Está bien? ¿O no está bien? Sí, doctor, está bien. ¿Qué dices, Highway? No, no tengo problema. Está bien. Ya, entonces pónganse de acuerdo entre ustedes quién va a dar apendicitis, quién colecistitis, quién oclusión intestinal y quién sangrado digestivo. De esos, yo creo que la apendicitis es la más corta, entonces esa va a ser la más fácil de llevar. Y las otras sí son larguitas. Y como decía, no tienen más de 5 minutos, entonces adecúen su exposición. Todo en 5 minutos. ¿Ya? Eso significa lo más importante. Y en ese momento yo voy a decir quién empieza, quién sigue y quién termina. Traten de hacer una sola... Doctor, entonces la siguiente clase, doctor, ¿Sí? entonces en la siguiente clase, tú vas a hablar el grupo, ¿cómo vas a saber quién está en cuál grupo? Antes de la clase, aquí en la misma plataforma, yo voy a poner síndromes. Ya voy a ver el título que le ponga. Y van a publicar el grupo 1 quiénes están, el grupo 2 quiénes, el grupo 3, el grupo 4, el tema y los que van a los componentes. ¿Ya? Y obviamente, de acuerdo a eso, ya vamos a iniciar las exposiciones. Me imagino que eso nos va a llevar unos 5 minutos a lo mucho de poner cuáles son los componentes del grupo. Y yo les dejo eso a ustedes para que se asocien libremente. ¿Se me entienden? Doctor, perdone, no sé si la entendí. Entonces anotamos en el canal, digamos, el tema que estamos escogiendo y los integrantes y de esa manera para que no se repita el tema. ¿Es correcto? Exacto. Vale, gracias. Ustedes tienen que ponerse los 5, ¿no? O sea, los 5 que han hecho el grupo antes de la clase van a poner sus nombres. Por ejemplo,
¿no? Entonces ahí ponen apendicitis, coma, serán Alba, Anthony, Cristian, Eric y Evelyn, por decirte, ¿no? Entonces son los 5 primeros. Y el otro grupo inmediatamente va a hacer lo mismo, va a poner, qué sé yo, colecistitis, y los otros 5 componentes, ¿verdad? Después el siguiente grupo. Entonces yo de ahí, de esos, voy a escoger quién va a empezar primero y inmediatamente quién le va a seguir. No se olviden, no más de 5 minutos. ¿Se entendieron? Sí, doctor. Ya. Bueno, pues entonces, los que estaban descansando, sigan descansando. ¿Alguna pregunta más, Stephanie? Ay, no, doctor. Sí, doctor. Es mínimo 5 personas. No, máximo 5 personas. No, allá, pero puede ser 2 personas. Son 4 temas. Ya. Ahorita yo tengo 20 clavaditos. Por lo menos eso me salen conectados. No sé si están los 20 realmente conectados. No, 8 más. Doctor, a mí me parece que son asistentes. Perdón, no te escuché bien. Doctor, hace rato aparecía 22 asistentes, ahora 21. ¿Cómo sabemos quiénes pueden exponer y quiénes no? No. Saben los que estaban aquí. Yo tengo la lista ahorita, ya está tomada la lista. Tengo 21 personas. Entonces, conmigo, ¿no? Entonces 5 cada uno. Los que estaban aquí ya saben quiénes están, pues eso ya es más fácil ver y más si estaban atentos o no. Una pregunta más. Pero todavía no, ahí voy. El día de la exposición. ¿Qué ha puesto José María Luis, María Alejandra, Guidel, Ayway, Víctor y Gabriel? Ya serían 6. Pónganse de acuerdo nada más los que están aquí y 5 máximo. ¿Ya? Ok, doctor. Listo. Nada más, ¿verdad? Entonces la siguiente clase nos vemos a las 7:30. Hasta luego, doctores, que descansen. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.